Querido espectador, esto es lo que quiero decirte. Antes de que empieces a escuchar esta historia, solo quiero que sepas que cuando todo empezó yo ya sabía la verdad, pero aún no había dicho una palabra. Había tomado una decisión y estaba esperando el momento. El vestido negro no estaba en el armario. Lo noté la mañana del 3 de octubre, un martes cualquiera, cuando fui a colgar una chaqueta de Lucía. Siempre le decía que dejaba la ropa en cualquier sitio, que parecía que se quitaba las cosas en movimiento y que el suelo tenía más ropa suya que el propio armario. Así que me dio por abrir y colgarla bien. Ahí fue cuando lo noté. Faltaba ese vestido negro de tirantes, ceñido, con espalda descubierta, que solo había usado 2 veces desde que lo compró. Una en la boda de su prima en Valencia y otra en una cena conmigo por nuestro aniversario. Y las 2 veces se quejó de que era demasiado atrevido para su gusto. Lo metió al fondo del armario y no volvió a hablar de él. Hasta ahora. Fue una tontería. No debería haberme fijado. Pero me quedé ahí, mirando el hueco donde estaba colgado. Ni siquiera era mi ropa. Ni siquiera era mi armario. Pero había algo en esa ausencia, en esa forma de faltar, que me dejó inquieto. No dije nada. Bajé a la cocina, preparé el café como siempre y esperé a que bajara. Cuando apareció, se había hecho una coleta rápida, llevaba vaqueros y una camiseta básica, y se sirvió un poco de leche como si nada. ¿Tienes algo hoy por la tarde? Le pregunté, como quien no quiere la cosa. No, respondió sin mirar. Nada, por si querías que hiciéramos algo. Tengo clase hasta las 7, Rubén. Ya te lo dije. Mentira. El martes anterior no tuvo clase. Su grupo de conversación de inglés fue cancelado porque 3 alumnos faltaron. Me lo contó ella misma. Pero ahora decía que tenía clase. Me limité a asentir. Lo del vestido se quedó en mi cabeza todo el día. Intenté no pensar en ello mientras trabajaba, pero cada vez que tenía un momento libre, volvía. ¿Para qué se lo había llevado? ¿A dónde lo iba a usar si ni siquiera le gustaba? ¿Por qué ahora? Volví a casa antes de lo habitual. Ella no estaba. Tampoco su coche. No me senté, no encendí la tele. Fui directo a nuestro dormitorio. Rebusqué bien esta vez. Una de sus pulseras también había desaparecido. Y no estaba el neceser pequeño, ese donde guardaba su maquillaje caro. El de ocasiones especiales. Volví a mirar el hueco donde debería estar el vestido. Y entonces, sin pensarlo mucho, abrí el cajón de su ropa interior. Ahí fue donde noté que faltaban cosas que no usaba conmigo desde hacía meses. Conjuntos de encaje que, supuestamente, le molestaban o ya no le iban. Todo encajaba demasiado. Y no tenía sentido. Pero lo que más me jodió no fue la sospecha. Fue la sonrisa con la que volvió esa noche. Alegre. Relajada. Ni un perdona por llegar tarde, ni un intento de excusa. Solo entró en casa como si nada. Como si todo fuera normal. Como si no se hubiera pintado los labios con un rojo que hacía años no se ponía. Me saludó con un beso en la mejilla y se fue directa al baño. Y fue ahí, sentado en el salón, con las luces apagadas y el sonido del agua corriendo de fondo, que lo sentí de verdad, algo en mi matrimonio se había roto. Algo profundo. Algo que no se arregla hablando. Y lo peor es que ni siquiera sabía qué era aún. Pero lo iba a descubrir. Te juro por Dios que lo iba a descubrir. El miércoles no fui a trabajar. Inventé una migraña, una de esas que me daban cada tanto y que mi jefe ya conocía. No tenía nada que ver con dolor de cabeza, era otra cosa. Una presión en el pecho, como si el aire del piso se hubiera vuelto más espeso desde la noche anterior. Lucía salió a las 8:15,
Se despidió como si estuviéramos bien, me preguntó si quería que trajera algo del supermercado y luego se fue. Y en cuanto escuché la puerta del garaje cerrarse, me levanté, me vestí sin siquiera ducharme y fui directo al coche. No tenía una dirección, ni un plan, pero sí una sospecha. Lucía daba clases en una academia que quedaba en el centro, una que estaba metida entre calles pequeñas, difícil de aparcar, así que solía dejar el coche en el parking de la Plaza Cervantes. Fui hasta allí, aparqué en la planta de abajo, me senté con el asiento hacia atrás y esperé. Sabía que su clase empezaba a las 9:30, así que si no mentía, debía aparecer antes de las 9. Pero a las 9:05, vi pasar su coche, y no entró al parking. Lo seguí. Mantuvo la marcha lenta, como buscando algo. Después giró hacia una calle más estrecha, se metió entre coches mal aparcados, y terminó deteniéndose frente a un portal. No era la academia. Ni cerca. Se bajó con tranquilidad, sin prisa, mirando el móvil. Llevaba una bolsa en la mano. Una bolsa que no parecía tener libros ni cuadernos. Golpeó el telefonillo. Alguien abrió sin preguntar. Me quedé dentro del coche. No podía moverme. No podía llamar. No podía hacer nada. Solo mirar cómo desaparecía tras esa puerta. Me quedé ahí, esperando. Pasaron 15 minutos. Luego 20. A los 30 bajé del coche. No subí. No toqué el timbre. Caminé hasta la esquina, me apoyé en la pared de una tienda cerrada y esperé. Miraba el portal como si fuese un escenario y yo el público. A los 42 minutos salió. Sonreía. Llevaba el pelo un poco desordenado. No demasiado, pero lo suficiente. Se arregló la blusa mientras caminaba hacia su coche. Volvió a mirar el móvil. Ni una sola vez miró alrededor. Ni una. Se metió en el coche y se fue. No la seguí. Yo seguí quieto. Volví a casa como un zombi. Me senté en la cocina, puse agua a calentar, pero cuando empezó a hervir la apagué sin usarla. No podía tragar nada. Y ahí, sentado en silencio, solo con el tic-tac del reloj y el ruido del frigorífico de fondo, me enfrenté a lo obvio. Me estaba engañando. No era una duda. No era paranoia. Era real. No había forma de justificar una visita de menos de una hora a un edificio que no era ni su trabajo ni la casa de ninguna amiga ni la casa de su madre. Nadie va con esa ropa y esa sonrisa a dejar papeles. Nadie sale con esa cara después de leerle cuentos a un niño. Nadie vuelve así de una reunión de trabajo. Cuando Lucía volvió esa noche, actuó igual que siempre. Se descalzó en la entrada, dejó las llaves en la bandeja, me dio un beso en la frente y fue al baño. Yo estaba en el sofá con el televisor encendido, pero sin verlo. Ella volvió y se sentó a mi lado. Se acomodó como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo estaba la migraña. Le dije que mejor. Me miró. Me dijo que tenía los ojos hinchados. Le dije que no había dormido bien. Me acarició la pierna y me dijo que esta semana estaba cansada, que le estaban dando muchos grupos porque una compañera había cogido la baja. Le pregunté si no era demasiado para ella. Me dijo que no, que prefería estar ocupada. Le pregunté si no se había cansado de tener siempre excusas. Ahí, por fin, me miró de verdad. Tardó en decir algo. ¿Qué quieres decir? Nada, Lucía. Solo me preguntaba eso. Se quedó callada. No insistió. Se levantó, dijo que iba a preparar la cena. Pero no fue a la cocina. Entró directamente a la habitación. Escuché la puerta cerrarse. Minutos después, el sonido del secador de pelo. Otra vez el mismo guión. Como si nada. Como si yo no existiera.
Esa noche no dormimos juntos. Yo me quedé en el sofá. Ella se encerró en la habitación. No hablamos más. Y a la mañana siguiente, salió temprano. Ni un adiós. Ese día ya no fui al trabajo por segunda vez. Esta vez, ni avisé. No podía pensar en otra cosa. ¿Quién era? ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces había ocurrido esto sin que me diera cuenta? ¿Lo hizo en nuestra casa? ¿Conocía yo a ese hombre? Las preguntas se amontonaban, pero no buscaban respuestas. Solo dolían. A media mañana decidí salir. No tenía destino. Caminé por Alcalá como un extraño. Pasé por delante del instituto donde nos conocimos. Por la pastelería donde solíamos comprar croissants los domingos. Por la tienda de muebles donde discutimos horas sobre qué sofá poner en el salón. Todo parecía parte de otra vida, una que ya no me pertenecía. Y ahí, en medio de todo eso, decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a esperar a que me lo negara en la cara. No iba a hacerme el tonto mientras ella volvía a ese piso cada semana. Ya no. Esa tarde, llamé a un amigo mío que trabaja con cámaras de vigilancia. Le pregunté si conocía a alguien que hiciera seguimientos. No me preguntó para qué. Solo me pasó un número. Llamé. Una voz seria, rápida, me dijo que podía reunirse conmigo al día siguiente. Le dije que sí. Le di todos los datos que pude. Fotos. Horarios. Matrícula del coche. Lugares habituales. Me pidió un pago por adelantado. Se lo hice por Bizum en cuanto colgamos. Esa noche no hablamos. Ni una palabra. Ella volvió tarde. Dijo que había salido con compañeras de trabajo. Le respondí que estaba todo bien. Cenó sola en la cocina. Luego se metió a la cama. Yo dormí otra vez en el sofá. A las 2 de la madrugada, me despertó el sonido de su móvil. No lo desbloqueó. Solo lo miró, apagó la pantalla y volvió a dormir. Pero yo vi el nombre. Era un nombre de hombre. Iván. Sin apellidos. Sin emojis. Sin nada más. El viernes fue peor. El tipo me escribió al mediodía. Me dijo que la había seguido. Que efectivamente había vuelto al mismo edificio. Que entró a las 10 y salió a las 11:15. Que el tipo con el que estaba vive en el segundo piso, puerta A. Me mandó una foto borrosa desde lejos. Se veía a Lucía entrando en el portal. Con el mismo bolso que le regalé por su cumpleaños el año pasado. Con los mismos zapatos que se puso en nuestra última salida juntos. Y en ese momento lo supe con una claridad que dolía. La mujer con la que dormía, con la que había hecho planes, a la que le había comprado un anillo y prometido cosas que ni entendía del todo, estaba acostándose con otro hombre. Con regularidad. Con descaro. Con tranquilidad. Como si yo no existiera. Como si nuestra vida fuera un simple estorbo logístico. Guardé la foto. No hice nada más ese día. Me limité a esperar. El sábado sería el día en que todo cambiaría. Y te juro que no tenía ni idea de hasta dónde iba a llegar. El sábado me levanté antes que sonara el despertador, aunque no tenía a dónde ir ni a quién ver, y me quedé mirando el techo del salón mientras escuchaba los pasos de Lucía moverse por la casa con esa normalidad que ya me resultaba ofensiva, como si no hubiera pasado nada, como si no estuviera saliendo de nuestro piso para ir a acostarse con otro hombre mientras yo fingía no romperme por dentro. No me habló. Se limitó a coger el bolso, las llaves y marcharse. No me dio un beso. No me dijo adiós. Esa ausencia de gestos fue peor que cualquier discusión, porque ya no se trataba de descuido sino de una decisión consciente de no incluirme en nada.
Esperé 10 minutos y salí detrás. No la seguí de lejos esta vez. Me dio igual si me veía. Tenía claro que ese día no iba a volver a casa con la misma mentira en la boca. El tipo del seguimiento me había escrito temprano confirmando que ella había vuelto a entrar al edificio del centro el viernes y que, según su experiencia, no había ninguna duda de lo que estaba pasando. Le respondí con un simple gracias y apagué el móvil. Ya no necesitaba más pruebas. Llegué al portal unos minutos después que ella. No entré de inmediato. Me quedé apoyado en la pared de enfrente, observando a la gente pasar, intentando controlar la respiración, repitiéndome que no debía perder los nervios, que no debía gritar ni montar un espectáculo, aunque sabía que eso era una mentira que me decía para no aceptar que estaba a punto de explotar. A los 40 minutos, la puerta se abrió. No fue ella. Fue él. Era más alto de lo que imaginaba, con barba mal cuidada y una camiseta que parecía elegida para aparentar algo que no era. Se quedó en la puerta, encendió un cigarro y se apoyó en el marco como si el mundo le perteneciera. En ese momento dejé de pensar. Crucé la calle sin mirar y me planté delante. ¿Iván? Le pregunté. Me miró con sorpresa primero, luego con una mueca que intentó ser tranquila. ¿Quién eres tú? Soy el marido de Lucía. No negó nada. No preguntó nada más. Tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con el pie, como si eso fuera lo más importante del momento. Mira, no sé qué te habrá contado ella. No me ha contado nada, le corté. No te hagas el listo. Intentó sonreír. Eso fue lo que terminó de romperme. Esto no es como tú crees. Ahí le empujé. No fue un golpe limpio ni heroico. Fue un empujón torpe, lleno de rabia, que lo hizo retroceder un par de pasos. Se puso tenso. Miró alrededor. No había nadie mirando. Volvió a mirarme. Tío, tranquilízate. Llevas semanas acostándote con mi mujer, dije. No me hables de tranquilidad. Me agarró del brazo. No fuerte, pero con intención. Y ahí perdí el control. Le solté un puñetazo en la cara que no fue tan contundente como habría querido, pero lo suficiente para que retrocediera y se llevara la mano a la boca. Se quedó mirándome con los ojos abiertos, incrédulo, como si no entendiera por qué alguien podía reaccionar así. «Estás loco», dijo. «No, estoy casado», le respondí. «Y tú lo sabías». No lo negó. Eso fue lo peor. No lo negó. La puerta del portal se abrió detrás de él. Lucía estaba ahí. Nos miró a los dos. Primero a mí. Luego a él. Se quedó inmóvil. No gritó. No dijo mi nombre. No preguntó qué hacía allí. Me miró como si yo fuera un problema inesperado que había aparecido en su día perfecto. ¿Qué haces aquí?, me preguntó. Eso te iba a preguntar yo, respondí. Iván intentó decir algo, pero Lucía levantó la mano para callarlo. Me miró con una mezcla de enfado y vergüenza que todavía me duele recordar. Esto no es el lugar. Llevas semanas viniendo a este lugar, dije. Me parece que ya no puedes decidir dónde sí y dónde no. Se giró hacia él. Vete, le dijo. Ahora. Iván dudó un segundo, me miró otra vez, y se fue sin decir nada. Ni una disculpa. Ni una explicación. Nada. Nos quedamos solos. En la entrada del portal. Dos personas que llevaban 11 años casadas y que en ese momento parecían no conocerse. ¿Desde cuándo?, le pregunté. Suspiró. No como quien se siente culpable, sino como quien está cansado de fingir. ¿Qué importa? Importa para mí. Hace meses, dijo. No fue de golpe.
No fue planeado. Nunca lo es, respondí. Me miró con rabia. No me hables así. No sabes cómo me he sentido. Sí lo sé, le dije. Me has hecho sentir exactamente igual. Intentó irse. Le bloqueé el paso. No hemos terminado. Si hemos terminado, respondió. Hace tiempo. Eso fue como una bofetada. No levantó la mano, pero dolió igual. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté. ¿Por qué no me dejaste antes de empezar esto? Porque no sabía qué hacer, dijo. Porque tenía miedo. Porque nuestra vida era cómoda y tú estabas ahí, siempre ahí, esperando que todo siguiera igual. Yo no te obligué a quedarte, le dije. No, respondió. Pero tampoco hiciste nada para que quisiera quedarme. Esa frase me enfureció más que la infidelidad. Porque era fácil. Porque trasladaba toda la culpa. ¿Y esto es lo que haces cuando algo no te gusta? Le pregunté. ¿Te acuestas con otro? No simplifiques, dijo. No eres una víctima perfecta. Y tú no eres una heroína incomprendida, respondí. Nos miramos en silencio. La gente pasaba alrededor sin saber nada. Dos desconocidos discutiendo en un portal cualquiera. Vuelve a casa, le dije. Tenemos que hablar. No hoy, respondió. No así. Hoy, insistí. O no vuelvas. Se quedó quieta. Me sostuvo la mirada. Luego asintió. Está bien, dijo. Pero no grites. No montes escenas. No soy tu enemiga. No respondí. Caminamos juntos hasta el coche, separados por un espacio que antes no existía. Ninguno habló durante el trayecto. Cuando entramos al piso, ella dejó el bolso en la mesa como siempre. Se sentó en la silla de la cocina. Yo me quedé de pie. Dilo todo, le dije. Ahora. Respiró hondo. Estoy con otra persona, dijo. No es un error. No es una aventura. Me siento viva con él. Contigo me sentía estancada. Entonces dime por qué sigues aquí, le pregunté. ¿Por qué sigues usando mi casa, mi tiempo, mi vida? Porque no sabía cómo salir, respondió. Porque no quería hacerte daño. Me reí. No por gracia. Por incredulidad. Ya es tarde para eso. Nos quedamos mirándonos. Ya no quedaba nada que salvar. Y ambos lo sabíamos. Cuando terminó de hablar, no me moví. Me quedé ahí de pie, cruzado de brazos, mirándola como si no entendiera el idioma en el que me estaba hablando, pero entendía perfectamente. Lo que acababa de decirme era claro, limpio, directo, como un disparo que no mata de inmediato, pero que atraviesa lo suficiente como para que todo dentro empiece a sangrar de golpe. Ella se quedó sentada, sin mover ni un músculo, sin ni siquiera levantar la mirada, esperando que dijera algo. Pero no dije nada. No había nada que valiera la pena responder. Me había dejado claro que no fue un error, que no fue una confusión ni una noche de borrachera que luego quiso olvidar. Me estaba diciendo que estaba viva con él, que conmigo se sentía muerta, y lo decía con una frialdad que nunca antes le había conocido. No sé cuánto tiempo estuvimos así, en ese silencio que ya no era tenso, sino muerto. Luego se levantó, fue al baño y se encerró. Escuché el grifo del agua, la puerta que se cerraba con doble vuelta y el sonido del agua cayendo en el lavabo. Yo me quedé inmóvil. Miraba el suelo. Una baldosa tenía una grieta que nunca había notado. Me quedé mirando esa línea fina y torcida como si fuera lo único real que tenía delante.
Pensé en todo lo que habíamos hecho juntos, en cada cosa que habíamos compartido, en las vacaciones, las cenas, las discusiones, los días buenos, y todo eso me pareció de pronto algo que le había pasado a otra gente. Ya no éramos esa pareja que salió de la iglesia con arroz en el pelo ni los que pasaban domingos viendo series tapados con una manta. Éramos dos desconocidos atrapados en una casa que ya no era hogar para ninguno. Cuando salió del baño, le dije que durmiera en la habitación. Yo me quedaría en el sofá. Ella no protestó. No intentó suavizarlo. No dijo que era mejor hablar las cosas o intentar dormir juntos como siempre. Se limitó a asentir y caminó por el pasillo sin girarse. Al cerrar la puerta, supe que la próxima vez que cruzara ese pasillo sería para irse definitivamente. Al día siguiente me levanté con una idea fija en la cabeza. No quería hablar más. No quería suplicar ni pedir explicaciones. Ya me las había dado todas y yo ya las había escuchado. Tampoco quería quedarme en la posición de víctima, porque sabía que si algo me quedaba ahora mismo, era el control de cómo quería salir de todo esto. Si ella había elegido engañarme, entonces yo elegiría cómo quería responder. No con gritos. No con más dolor. Con consecuencias reales. A media mañana, llamé a Jorge, un viejo amigo de la universidad que trabajaba en temas legales. Le conté la situación sin adornos. Me escuchó en silencio y al final solo dijo que me pasara por su oficina esa misma tarde. Fui sin decirle nada a Lucía. No le pregunté si quería acompañarme. No la invité a participar. Me senté frente a Jorge, le conté todo otra vez con más detalle y él me explicó los pasos que podíamos seguir si quería iniciar el proceso de divorcio de forma inmediata. Me habló de los bienes, del piso, de las cuentas, de los acuerdos que teníamos firmados, y todo me sonó lejano, casi como si estuviéramos hablando de una empresa que había que cerrar. Le dije que no quería que ella se quedara en el piso, que no pensaba regalarle el mismo lugar donde me había mentido durante meses. Me preguntó si tenía pruebas. Le pasé las fotos del seguimiento. Me dijo que con eso bastaba para dejar claro que había habido una infidelidad con continuidad. Tomó nota de todo y me prometió tener los primeros papeles listos en 3 días. Me fui de su oficina con una mezcla de rabia y tranquilidad. No era felicidad, pero se le parecía. Esa noche, cuando volvió de su clase, ya no me molesté en fingir cortesía. Estaba en el salón, con la televisión encendida en silencio, mientras esperaba que sacara sus cosas y se encerrara otra vez. Pero no lo hizo. Se sentó a mi lado sin pedir permiso. Yo no la miré. ¿Has decidido qué vas a hacer? Me preguntó, con una voz neutra, sin afecto, sin culpa. Sí, le respondí. Ya hablé con el abogado. Asintió, como si fuera lo que esperaba. Luego se quedó callada. Miraba al frente. La luz del televisor le iluminaba la cara de forma tenue, pero ya no había nada que mirar en ella. Nada que me provocara cariño. No voy a pelear, dijo. No quiero hacer esto más difícil. Ya lo hiciste, le contesté. Y no me importa si peleas o no. No estás en posición de negociar nada. Me miró. Por primera vez en días, me miró de verdad. ¿Qué quieres? Quiero que te vayas. Hoy. Sí. Hoy. No tengo a dónde ir esta noche. No me importa. ¿De verdad vas a echarme así? ¿Así? Dije, casi sin poder evitar reírme con desprecio. Has estado acostándote con otro hombre mientras dormías en mi cama. Te lo estás tomando bastante bien como para hacerte la ofendida ahora. Guardó silencio. Bajó la mirada. No dijo más. Se levantó, fue al dormitorio, y empezó a meter cosas en una maleta. No pidió ayuda. No hizo preguntas.
Yo seguí en el salón, escuchando el ruido de las perchas, el armario abriéndose, las cremalleras, los pasos. Media hora después salió con la maleta en una mano y el bolso en la otra. ¿Te vas con él?, pregunté sin mirarla. No, respondió. Me quedaré en casa de mi hermana. Bien, dije. Avísame cuando pasas a por el resto. Pero no vengas sin avisar. Asintió. Y se fue. La puerta se cerró sin ruido. El pasillo quedó en silencio. Me levanté, fui al dormitorio, y me senté en la cama. El lado de ella olía a su perfume. Lo odié. Saqué las sábanas, las metí en una bolsa y las tiré directamente a la basura. Después me duché y bajé a la calle a comprar nuevas. Quería dormir en una cama donde ya no quedara ni un rastro de ella. Esa noche dormí del tirón. Sin sobresaltos. Sin sueños. Como si mi cuerpo hubiera entendido que ya no había más preguntas, ni más mentiras. Solo hechos. Y uno de esos hechos era que la mujer con la que había compartido una década de mi vida ya no formaba parte de ella. Y yo, por fin, estaba bien con eso. 2 días después de que se fuera, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Al minuto entró un mensaje de voz. Era la hermana de Lucía. Decía que necesitaba hablar conmigo, que no era nada grave, pero que por favor le devolviera la llamada cuando pudiera. Esperé unas horas antes de marcar. Me sonaba raro que me buscara. Nunca habíamos tenido mucha relación y la única vez que habíamos hablado más de 10 minutos seguidos fue en Navidad, y fue por cortesía. Me contestó rápido, como si estuviera esperando. Hola, Rubén, dijo. Gracias por llamar. ¿Qué pasa? Mira, no sé si te importa lo que haga Lucía ahora o si ya has decidido pasar página, pero necesito que sepas una cosa. No dije nada. Esperé. No se ha venido a mi casa. Me llamó esa noche para decirme que iba, pero nunca llegó. ¿Dónde está entonces? Se fue con ese tío. No me lo dijo directamente, pero me lo imagino. He intentado escribirle, llamarla, y no contesta. Ni siquiera a nuestros padres. Está completamente desconectada. Me quedé en silencio. La imagen que tenía era que estaba en casa de su hermana, al menos unos días, antes de que encontrara piso o lo que fuera, y ahora me enteraba de que había ido directo a vivir con él, como si nuestra vida no hubiera existido, como si no necesitara ni un solo día para cerrar nada. La rabia que creía haber procesado volvió sin esfuerzo. Gracias por avisar, le dije. Sé que esto no cambia nada, respondió, pero no quería que te quedaras con una versión que no es cierta. Colgué. Me quedé en la cocina mirando por la ventana, pensando que, más allá del daño, lo que más dolía era el descaro. Había armado la escena como si no tuviera opciones, como si no supiera qué hacer, y en realidad lo tenía todo calculado desde el principio. No fue improvisado. No fue producto de una crisis. Se fue con él porque ya lo tenía decidido desde hacía tiempo. Lo tenía todo planeado. Yo era solo el trámite incómodo antes de cambiar de vida. Esa tarde llamé a Jorge y le pedí que acelerara todo lo que pudiera. Me dijo que los papeles estaban listos para ser presentados al día siguiente. Le pedí que añadiera una cláusula sobre la propiedad del piso, que quería asegurarme de que quedaba completamente bajo mi control. Me dijo que con las pruebas que tenía era factible. Acordamos que la notificación se haría en persona, no por correo, para que no hubiera forma de evitarla ni posponerla. Me preguntó si quería que fuera él quien se la entregara o si prefería hacerlo yo. No lo dudé. Yo lo haré, le dije. Me pasó una copia de la documentación firmada y sellada, con los detalles que ella debía recibir. Me imprimí todo en casa. Al día siguiente,
tomé el coche y fui directo al edificio donde la había visto entrar con ese tipo. No sabía si seguía allí, pero era la única pista que tenía. Aparqué lejos para que no viera el coche y me quedé esperando. Tardó 1 hora en salir. Llevaba gafas de sol, ropa deportiva y el móvil en la mano. Caminaba como si no tuviera nada que esconder, como si su nueva vida fuera completamente legítima. Me acerqué sin que me viera. Le toqué el hombro. Se giró y me miró con una expresión que no supe identificar. No fue susto, ni culpa, fue más bien incomodidad. Como si le molestara verme ahí. Hola, dijo sin ganas. Aquí tienes esto, le entregué el sobre. Lo agarró sin abrirlo. ¿Qué es? El divorcio. No dijo nada. Lo sostuvo con una mano, sin mirar su contenido. Bajó la mirada un segundo, luego me miró otra vez. ¿Has venido hasta aquí para esto? Sí. Podías haberlo mandado. Prefería dártelo en persona. Después de todo, tú no tuviste problema en hacer las cosas en persona con él. Ella apretó la mandíbula. No es necesario que sigas con eso. No voy a seguir con nada. Solo quiero que firmes y devuelvas todo cuanto antes. ¿Eso es todo? Sí. Vale. Nos quedamos así unos segundos. Yo esperando que dijera algo más. Ella intentando no decir nada. Luego se dio media vuelta y se fue. Volví al coche, encendí la radio sin prestar atención y conduje de vuelta. Durante el camino, me di cuenta de que algo dentro de mí se estaba acomodando. Era raro. No se sentía bien, pero tampoco era dolor. Era como aceptar que esto ya no tenía arreglo. Que no había vuelta atrás. Me sentía deshecho, pero al mismo tiempo más claro. Como si por fin todo estuviera encajando. Esa noche, mientras cenaba solo, me llegó un mensaje. Era de ella. Solo decía, lo firmaré. Dame unos días. No respondí. No hacía falta. No quería conversación. Quería cierre. Lo único que me interesaba ya era terminar el proceso legal y olvidarme de todo lo que ella había sido. No porque no me importara, sino porque me había demostrado que no merecía que siguiera sosteniendo un recuerdo que solo yo valoraba. A la semana siguiente, Jorge me avisó que ella había devuelto la documentación firmada. Todo estaba en regla. El trámite estaba en marcha. Ya no había vuelta atrás. Me senté en su oficina, revisé los últimos papeles y firmé lo que faltaba. Me miró como esperando una reacción, pero no dije nada. Guardé el bolígrafo, recogí los papeles, le di la mano y salí sin hablar más. Volví a casa, puse una lavadora, limpié el baño, cambié las sábanas y me senté en el sofá con una cerveza en la mano. Pensé en escribirle a alguien, salir a dar una vuelta, pero no lo hice. Me quedé ahí, viendo las noticias sin prestar atención, sintiendo que lo peor había pasado, pero que aún quedaba algo dentro que no terminaba de salir. A las 11 de la noche, recibí una videollamada. Era su hermana. Dudé en contestar, pero lo hice. Apareció con cara seria. Perdona que te moleste a esta hora, pero creo que tienes derecho a saberlo. ¿Saber qué? Lucía ha vuelto a romper con ese tipo. Discutieron. Él la echó. Ahora está en casa de una amiga, pero está deshecha. Me quedé callado. No me generó ninguna satisfacción. ¿Y por qué me lo cuentas? Porque no quiero que te enteres por otra persona. Porque puede que intente volver. Y quiero que estés preparado. No hay nada a lo que volver, le respondí. Lo sé, dijo. Pero tú tampoco eres de piedra. Colgué sin decir más. Apagué el móvil, cerré la puerta con llave y me metí en la cama con la tranquilidad de saber que esta vez, al menos,
no iba a dejar que me tocaran de nuevo la cara mientras me mentían. Si quería volver, no iba a encontrar nada. Solo una puerta cerrada. Y silencio. Pasaron 3 semanas desde que firmamos los papeles. No volvió a escribirme, ni a llamarme, ni a buscarme de ninguna forma. No sé si fue por vergüenza, por orgullo o porque pensó que ya no tenía nada que decir. Supongo que fue una mezcla de todo. Me preguntaron si quería asistir a la ratificación en el juzgado, pero preferí que lo hiciera mi abogado. Ya no quería estar en la misma sala que ella, ni mirarla, ni escuchar su voz. No porque me hiciera daño, sino porque había llegado a un punto donde lo único que sentía era agotamiento. No odio, ni rabia, ni rencor. Solo la necesidad urgente de no verla más. Me lo había quitado todo, hasta las ganas de discutir. Los días empezaron a parecerse demasiado. Me levantaba, iba a trabajar, volvía, comía algo, ponía una serie para hacer ruido, y me dormía en el sofá. Por las noches no tenía insomnio, pero tampoco descanso. Dormía porque el cuerpo lo pedía, no porque lo necesitara emocionalmente. No soñaba. Solo caía. Un día tras otro. Hasta que un viernes, mientras estaba en la oficina, recibí un mensaje de un número desconocido. No decía hola ni cómo estás, decía directamente ¿puedes hablar 5 minutos? Respondí con un ¿quién eres?, que tardó menos de 1 minuto en recibir respuesta. Era Iván. No podía creerlo. Leí el mensaje varias veces, sin entender qué carajo quería de mí. No respondí. Pero a los 10 minutos volvió a escribir. Sé que no quieres saber nada, pero necesito hablar contigo. Es sobre Lucía. Esta vez no lo ignoré. Le dije que no teníamos nada que hablar, que si tenía un problema con ella, lo resolviera con ella. Me contestó que no era eso. Que no estaba bien. Que necesitaba contarme algo. Que no se lo podía contar a nadie más. Le dije que no me importaba. Me respondió que era importante. No sé por qué, pero le dije que me llamara. Lo hizo al instante. Respondí. No quiero perder tu tiempo, dijo. Solo quiero decirte algo y ya está. Habla. Lucía está mal. Muy mal. No te lo digo para que la ayudes ni para que vuelvas con ella. Solo para que sepas. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Lo sé, no tienes que ver nada, pero como fui parte de lo que pasó, siento que tengo que cerrar esto de alguna forma. ¿Cerrar qué? Te mentí. Desde el principio. No me digas. Ella te dijo que fue algo que surgió, que fue progresivo, que no lo tenía planeado. Sí. Es mentira. Ella me buscó. Me lo dijo desde el primer día. Que estaba harta. Que quería otra vida. Que no sabía cómo salir de la tuya. Yo fui el escape. No hace falta que me expliques eso. No, espera. Hay más. Me dijo que no eras malo, que no eras violento, que simplemente estabas vacío. Que eras monótono. Que nunca querías hacer nada diferente. Que siempre te conformabas. Y yo me lo creí. Me creyó especial. Me lo creí todo. Pero no fue verdad. Después de irse contigo, cambió conmigo. Empezó a controlarme. A vigilarme. A desconfiar. Me decía que no la entendía. Que la presionaba. Que no le daba paz. Se volvió todo lo que decía que tú eras. No dije nada. Lo dejé hablar. La eché de casa hace 1 semana, continuó. No porque quisiera, sino porque me estaba volviendo loco. Un día estaba feliz y al otro se encerraba a llorar y me decía que había cometido un error. No paraba de mirar fotos viejas. De leer mensajes antiguos.
Me hablaba de ti más de lo que hablaba conmigo. No para insultarte. Te idealizaba. Me decía que tú nunca le gritaste, que tú siempre estuviste, que la tratabas con respeto. Me dijo que había jodido todo por capricho. Que te destruyó a ti, a ella, y a mí. Y ahora te sientes culpable. Sí. Mucho. No por haber estado con ella, eso lo hice por mí. Me siento culpable porque creí que me quería, pero solo me usó para fugarse. No supo qué hacer con su libertad. ¿Y por qué me lo cuentas? Porque si algún día vuelve a buscarte, creo que mereces saber en qué estado está. Y porque no quiero cargar con esto solo. Ya lo estás cargando tú. No hace falta que lo pongas también en mi mochila. Se quedó callado unos segundos. Tenías razón en pegarme. Me lo gané. Colgué sin decir nada más. Guardé el móvil en el cajón y me fui al baño. Me miré en el espejo. No estaba contento. Tampoco triste. Me sentía como si hubiera visto el final de una película larga que al final no resolvió nada. No me alegró que él la hubiera echado. No me dio satisfacción que ella se derrumbara. Me dolía que no hubiera sabido conservar nada. Ni lo mío, ni lo suyo, ni lo que intentó construir después. Se había cargado todo. Volví al trabajo, terminé el turno como siempre, volví a casa, cené, vi un rato una serie que no recuerdo y me fui a dormir. Esa noche me desperté a las 4 de la mañana con el móvil vibrando. Era ella. Lucía. No contesté. Mandó un mensaje. Solo quiero hablar. Por favor. No respondí. Al rato, otro. No es por volver. Es solo para hablar una vez. Necesito decirte cosas. Lo leí 3 veces. Después apagué el móvil. Volví a dormir. A la mañana siguiente tenía 5 mensajes más. Todos parecidos. No los abrí. Fui a correr. Me bañé. Salí a hacer la compra. La vida siguió. Al mediodía volví a encender el móvil. Vi que no había más intentos. Supuse que entendió. El lunes siguiente firmé el último papel del divorcio. El juez lo ratificó. Fue rápido. Sin audiencia. Solo firmar. Me fui del juzgado y respiré profundo. No por alivio. No por tristeza. Simplemente, por costumbre. Porque ya no quedaba más que hacer. Y así terminó. 11 años borrados en 6 semanas. Una persona que elegí y que dejó de elegirme. Una historia que no terminó con gritos ni con lágrimas, sino con papeles, silencio y un montón de días iguales. No tengo idea de si volverá a escribirme. No me interesa. No tengo intención de responder. No hay nada que me pueda decir que repare lo que rompió. No hay disculpa que arregle una traición tan limpia. Lo único que me queda es volver a empezar. Y eso es lo que haré. Sin ella. Sin su voz. Sin su olor. Sin nada que me la recuerde. Ahora soy solo yo. Y está bien.